Una vez más con ustedes a través de la cuenta de YouTube de Polianalítica, nuestras cuentas @Polianalítica y @Carlos Generosa. Debate Polianalítica, este espacio que hemos creado y hemos venido consolidando a lo largo de esta campaña electoral para conversar con los candidatos, con quienes hemos podido hablar de sus propuestas, su visión de país posterior al 28 de julio, pero también para analizar junto a especialistas en esta materia, personas de mucha experiencia política, así como también autoridades que hemos tenido acá en estos últimos días para hablar del escenario electoral. Rafael Simón Jiménez es nuestro invitado en esta jornada de debate Polianalítica. Gracias por mucho gusto, Carlos, como siempre. Por estar con nosotros acá estos minutos, ya en la recta final. Estamos haciendo este espacio, esta grabación a días de que veamos una elección que ha sido categorizada por algunos como atípica desde el principio y que está cerrando también de una manera bien curiosa. Una campaña que comenzó como una gallera, que así se llevó la narrativa desde quien busca su reelección, llamando el gallo pinto, el gallo correlón y otros distintos términos que fueron surgiendo en el camino, a una campaña que pasó a ser una lucha entre el bien y el mal. Pareciera que... Una lucha espiritual, religiosa. Algunos hablan de la lucha espiritual y algunos dicen que si no ganan hay un baño de sangre. Sí. Es decir, parece que la campaña tomó un rumbo de confrontación. Ayer enmendó Lula esa frase, dijo que lo que va a haber es un baño de votos. Un baño de votos, así es. Pero lo cierto es que la campaña está... atípica. Ha sido una campaña... ¿Por qué que es atípica la realidad del país, al margen del tema electoral? Porque lo que se va a confrontar el 28 de julio no son dos candidatos o dos candidatos relevantes, ni siquiera dos programas o dos relatos o dos mensajes. Se va a confrontar 25 años de ejercicio de gobierno que han sido especialmente ruinosos, catastróficos, depredadores para el país, bueno, con un planteamiento de cambio. En el fondo, yo no sé, seguramente a uno le cuesta mucho cuando uno es jefe o presidente, en este caso a Nicolás Maduro, entender que eso es así. Entonces esto no es la lucha del pataruco contra el gallo pinto, esto no es quien baila mejor la salsa, esto es un problema que en el fondo lo que interpreta él, porque al final su campaña es contra él mismo, o sea, él no está rivalizando en el fondo contra el Mundo González, que es un símbolo de la Venezuela que quiere cambio, él está rivalizando con 25 años de toda esta era y con 12 años de él, que han sido, te repito, particularmente ruinosos, calamitosos, que le ha costado al país. Bueno, entre otras cosas, quizás como los signos más evidentes, 8 millones de venezolanos en el exterior, familias desgarradas, servicios públicos por el suelo, un país saqueado, y no porque lo diga Rafael Simón Jiménez, porque lo dicen las propias cifras del fiscal general de la República. Entonces, él no termina de entender que su lucha no es con el Mundo González, ni siquiera con María Corina Machado, que lo que ha hecho de alguna manera es ser el referente de ese gran deseo de cambio, que es su lucha contra un país que ya no aguanta más. En Venezuela hay un deseo tan grande de cambio que yo creo que toca las puertas del propio chavismo. Y creo que lo mejor que hubiera podido hacer el chavismo, el madurismo, todo el gobiernismo, como tú llames eso, la camarilla gobernante, era haber incluso ellos mismos propiciado un relevo en el liderazgo, que le diera un nuevo aliento, que le diera... Porque era un candidato distinto a Nicolás Maduro. Claro, porque es que Maduro es el símbolo, bueno, del hundimiento del país, de la catástrofe del país. Eso yo no sé por qué costará tanto para entenderlo, porque para mí es un problema de sentido común. Por eso te digo, entonces, toda esta deriva de la campaña electoral hacia la violencia, hacia las amenazas, hacia todas estas cosas que lo que denotan un estado de ánimo desesperado, porque eso es que tú, una persona porque le vende una empanada a María Corina, lo vaya a meter preso, porque le preste un camión, porque le dio un apoyo, lo va a meter preso, lo que en el fondo indica es un estado de desesperación, un estado casi que de colapso, que por cierto, repito, y es un auxilio espiritual, ese es un auxilio espiritual importante el que ha venido a darle Lula en la fase final de la campaña electoral, diciéndole, señor, cálmese, la democracia es alternabilidad, la democracia es perder y ganar, ahí no va a haber un baño de sangre, sino un baño de votos, es decir, un poco allanándole el camino para que entienda que en Venezuela una alternabilidad no tiene por qué ser una tragedia, que tiene que ser más bien normalizar, ojalá que volvamos, porque mira, yo que me confronté con el bipartidismo, con Acción Democrática y COPEI, pero de alguna manera ese bipartidismo era un placebo, vamos a decirlo así, porque bueno, salió un partido, habían expectativas con el otro es frustrado. Ojalá que en Venezuela volvamos a lo que es el sentido y la esencia de toda la democracia en el mundo, que es la posibilidad de la alternabilidad en el poder, ¿no? Claro, pero volver allí también necesita estímulos y
y parte del discurso de la narrativa de Nicolás Maduro en este camino a su reelección es que si ellos llegan van a acabar con los programas sociales, van a acabar privatizar PDVSA, y de alguna manera tal vez lo que pasa y que impide esa alternabilidad es que no hay confianza entre las partes, porque por otro lado también hay discursos que dicen es que del 28 vamos a sepultar el socialismo. Y otro tipo de frases que no ayudan a lo mejor a construir ese clima. Claro, claro, es que aquí hay que definitivamente aislar y segregar a los extremos, porque los extremos le hacen un gran daño. Acuérdate, suponiendo, como yo creo particularmente, que se produzca un cambio político, un resultado electoral favorable al cambio político del 28. Bueno, ahí se va a abrir primero no una transición, un camino hacia el cambio de gobierno de casi 6 meses, camino dificultoso, camino minado, donde va a ser cada vez necesario la sensatez, la centralidad, la búsqueda de acuerdos, los interlocutores que puedan ser en un momento dado comunicadores de un lado y de otro. Los extremos van a quedar aislados, los extremos de un lado y los extremos del otro, porque la otra parte de la narrativa, que por cierto termina siendo hasta ofensiva para las Fuerzas Armadas, es la idea de que en Venezuela va a haber un baño de sangre. ¿Cómo va a haber un baño de sangre si en Venezuela existen unas Fuerzas Armadas que se proclaman como lo son, digamos que tienen el monopolio legítimo de la violencia del Estado? La única manera de que en ese contexto se produjera un baño de sangre es que las Fuerzas Armadas, cosa que yo descarto, disparara contra el pueblo, se convirtiera, digamos, como lo maldijo Bolívar, en asesinos de su propio pueblo. De paso, no hay ninguna hipótesis ni de guerra civil ni de derramamiento de sangre, porque aquí no hay dos sectores armados que se estén confrontando, como en la realidad colombiana, como lo fueron en la guerra civil española o las guerras civiles en África. Aquí hay un ejército que tiene el monopolio de la fuerza y que va a ser garante, por cierto, de la transición y del orden, como lo ha proclamado el propio general Padrino López, ¿no? Ha sido una campaña también marcada por un tema que tiene que ver con las encuestas y por supuesto con una tendencia que parece muy clara, la polarización. La polarización marcó el desarrollo de esta campaña y llevó a los otros 8 candidatos a pasar de alguna manera, por lo menos ante la opinión pública, desapercibidos. Pero es por eso, Carlos, por lo que te explicaba, porque es una campaña atípica. ¿Y por qué es una campaña atípica? Porque o la continuidad en el poder de un señor que lleva 12 años y que lo ha hecho muy mal, o un deseo muy grande de cambio. Entonces, eso necesariamente conlleva la polarización, claro, porque todo lo que quieren cambio, entonces conducen su voluntad de cambio a través del candidato que tenga mayor opción, en este caso Edmundo González. Pero en teoría los otros 8 candidatos también quieren el cambio, ¿no? Bueno, cada quien, es lo que te digo, pero es que la democracia siempre funcionó así. Yo a veces hago hasta, digamos, recuerdos un poco cómicos de lo que era la democracia, eso que llamaban punto fijista, pero aquí hubo candidatos, pues, por ejemplo, Germán Borregales, que era un hombre muy respetado, por cierto, pero un candidato minoritario, incluso hacían chistes porque decían que el día antes de las elecciones, la señora y que le decía, mira, si saca más de 3 votos porque tienes querida. Es decir, pero eran así, la democracia siempre ha sido mayoría. Imagínate tú, yo fui, por ejemplo, fundador y durante toda la democracia militante y dirigente del MAS, que era un partido, el tercer partido, pero una pata chiquitica del sistema, frente a aquellos 2 monstruos. Bueno, y se convivía, porque lo que hay que restablecer en Venezuela es la convivencia democrática, es el respeto por los espacios de cada quien, es que entendamos que democracia es pluralidad, es respetar las ideas, es diversidad. Esa es la esencia de la democracia. Y de esa esencia deriva lo otro, que es la alternabilidad. Con respeto, yo creo que si algo, y yo particularmente clamo, en el caso de que se produzca una transición política, un cambio político a partir de los resultados del 28 de julio, porque el chavismo tenga su espacio y tenga, porque además, mira, claro, aquí, no significa la desaparición del chavismo. ¿Cuál es el mensaje que manda en el fondo Lula? El mensaje que le está mandando Lula es: el mundo no se acaba el 28 de julio si el gobierno pierde. Mira, aquí dirán que el chavismo no volverá. Es mentira, mano. Fíjate lo que fue la experiencia sandinista. Los sandinistas se fueron del poder, lo derrotó una ama de casa, la señora Chamorro. Volvieron 14 años después y bueno, ahora se ha derivado en una dictadura feroz. Pero lo que te digo es que el mundo no se acaba. En democracia no se acaba el mundo para nadie. Todo el mundo tiene opción, todo el mundo. Nadie puede saber qué es lo que va a pasar en un próximo gobierno distinto al gobierno que tenemos ahora. Si lo va a hacer bien, si lo va a hacer mal. Lo que yo estoy absolutamente seguro, yo que he militado toda la vida en una visión progresista y sobre todo justiciera desde el punto de vista social, es que en Venezuela no se va a permitir un gobierno que haga las cosas como la está haciendo Milei en la Argentina, un gobierno que recorte, un gobierno que quite. Claro. Todo lo que venga tiene que ser para mejor,
para construir una Venezuela productiva, de igualdad de oportunidades, de justicia social, de todas esas cosas. Cualquiera que intente ese camino nefasto del neoliberalismo, que es tan nefasto como el del socialismo y el estatismo, bueno, todo eso se estrellará contra la voluntad de un pueblo. Claro, y esa es la preocupación precisamente de algunos sectores, que pasemos de un polo a otro, sin ningún tipo de transición media o un punto de encuentro entre dos figuras, porque son dos figuras antagónicas, es decir, lo que significa la presencia total del Estado que tiene hoy quienes están al frente del poder, versus lo que plantea, no sé si es Edmundo González, lo que plantea María Corina Machado. Que el Estado mínimo, que llaman, o el Estado que no... Es decir, no parece haber un punto medio y estamos hablando de pasar de 25 años Lo que pasa es que en América Latina y en Venezuela particularmente, el debate político es muy atrasado. Ese problema del estatismo extremo y del liberalismo extremo lo resolvieron los alemanes hace 70 años con Konrad Adenauer y con Gerhard, que proclamaron la economía social de mercado. ¿Cuál es el enunciado de la economía social de mercado? Tanto mercado como sea posible, tanto Estado como sea necesario. Hoy en día todos los modelos tienen que ser pragmáticos, es decir, buscar lo mejor de cada uno, combinarlo y buscar de eso un modelo, bueno, que le dé bienestar a la gente, que centre las preocupaciones, porque la preocupación no puede ser por satisfacer el capital, la satisfacción tiene que ser por satisfacer al hombre, al ser humano. Por cierto, valga también la cuñita, la política económica que viene desarrollando el gobierno en los últimos tiempos, y particularmente en lo financiero, es una política neoliberal clásica, muy parecida a la de Milei. Esto de parar el dólar, que debe pararse, pero el dólar debe pararse con una política también que aliente el consumo, porque es que si no la producción nacional no tiene salida, es decir, lo que estamos viendo ahora, aquí estamos viendo, y además, claro, un estancamiento de la, otra cosa, no solamente estancamiento, sino algo peor, Carlos. El gobierno siempre que se ha proclamado que es el gobierno de los pobres, resulta que aquí no solamente se ha incrementado la pobreza, se ha incrementado la justicia, la brecha social. Durante mucho tiempo, en los años de la bonanza de Chávez, ellos proclamaban como uno de sus grandes logros lo que ellos llamaban el coeficiente de Gini, que es eso que, digamos, acerca al sector que más tiene con el que menos tiene y crea una sociedad más o menos cohesionada. Hoy en día esa brecha está aquí. O sea, que tú pudieras ejemplificarla, por ejemplo, entre Katia y la Mercedes, pues. Yo creo que esos son los dos polos, por ponerlo de alguna manera, son los dos polos. Una minoría que tiene dinero, que ha hecho muchísimo más dinero con esta gente, porque este es el socialismo más raro. Yo no conozco un solo socialismo en el mundo que le haya dado más plata a los ricos y sobre todo que le haya dado más plata al capital financiero, que es el capital especulativo que vive prácticamente del trabajo de los otros sectores. Es decir, este es un socialismo absolutamente atípico. En el fondo, como decía uno de mis grandes maestros, Pompeyo Márquez, esto no es socialismo ni es nada. Ahora, en este sentido también, y por supuesto viendo las posibilidades, a las elecciones se va con la posibilidad de ganar y con la posibilidad de perder. Eso es así. Si bien la expectativa es, tanto las encuestas como lo que vemos en redes sociales y lo que se puede tantear, es que la gente quiere un cambio. No necesariamente un cambio pasa por un cambio de gobierno. ¿Cómo ve Rafael Simón Jiménez la posibilidad de que, bueno, que gane Maduro, pero que sostenible en el tiempo es una victoria de Maduro en esta coyuntura? Es lo que dice son 12 años de gestión ya cuesta más 25 que significa claro, ahora te voy a decir una cosa, Carlos, como dicen las mujeres, con el corazón en la mano. Si Maduro, yo eso lo descarto de pleno a la luz de mis análisis y de mis convicciones, pero bueno, como yo no soy el CNN, yo soy los 14 millones, 12 millones de venezolanos que en definitiva terminen votando, si Maduro gana con voto, ganó. Yo creo que eso es inobjetable y creo que lo peor que podría hacer la oposición o un sector de oposición es desconocer esa victoria. Eso sería volver 20 años atrás, porque hay que ver lo que ha significado para la oposición. Fíjate tú que si algo ha desbalanceado la estrategia del gobierno es que no ha podido ni dividir sustancialmente el poder, ni sacarlo de la ruta electoral. Ni sacarlo de la ruta electoral. Entonces, volver atrás sería, en definitiva, mira, bueno, te lo digo yo, Bolívar tiene una frase, por cierto, sobre eso muy bonita, y dice, el arte de ganar se aprende en la derrota. Pero imagínate tú que yo toda la vida perdiendo, es decir, pero no pasaba nada. Yo creo que en Venezuela lo que hay que restablecer son las garantías democráticas para todos los sectores. Un poco, y vuelvo con el tema de Lula, lo que Lula le están diciendo, eso no es una desgracia, eso no es una tragedia, el mundo no se acaba, ustedes pueden volver, ustedes pueden refundarse, ustedes pueden reformularse, porque uno de los defectos estructurales del chavismo, y yo eso lo vi desde el principio, es que el chavismo tuvo un camino muy corto hacia el poder. Lula
cuyo partido duró 30 años antes de él llegar al poder, entonces, y que era un partido marxista-leninista, de verdad, partido del PT, el Partido de los Trabajadores de Brasil. Pero ¿qué hizo Lula o qué hizo Lula con la dirigencia del PT? Bueno, chicos, pulieron su talante democrático en el Congreso, en las asambleas legislativas, en los consejos municipales, en las gobernaciones, y por eso es que para Lula, que es sin duda alguno un hombre de pensamiento avanzado que pudiera colocarse, digamos, entre los parámetros de la socialdemocracia, ganar o perder es una contingencia. Lula perdió, estuvo preso en el ostracismo y mira, volvió a ser presidente. Si alguien tiene cómo dar ejemplo de que la alternabilidad es una virtud y no una desgracia y una tragedia, es el propio Lula. Y creo que le está dando, mire, y yo que soy crítico de Lula en algunos aspectos, y creo, por eso yo le doy tanto valor a estas declaraciones de Lula, porque Lula, por utilizar una palabra altisonante, que no es grosera, pero que es altisonante, ha sido el gran alcahuete de este régimen durante mucho tiempo. Lula se ha hecho loco cada vez que han hablado aquí de derechos humanos, de persecución a la oposición. Que Lula ahora asuma esta actitud, bueno, lo que demuestra es eso, es la madurez, además, porque Venezuela es un problema para el mundo y particularmente para el continente. Mira, la expectativa de que si gana Maduro se vayan otros 4 o 5 millones más de venezolanos es muy grande. Y ese es el vecindario. Imagina tú Colombia, que es otro. Petro, por supuesto, tiene una posición como la de Lula, pero Petro es un interlocutor menor frente a esta gente, por lo que te digo, porque Lula ha sido el gran amparador, el gran, vuelvo a utilizar la palabra, el gran alcahuete de todas las cosas que se han cometido, donde él ha mirado para otro lado, ¿no? Porque eso es muy cómodo, ¿no? Yo tengo democracia allá, pero no me importa si hay democracia aquí o no hay democracia aquí. Yo creo que esa preocupación ahora es una preocupación absolutamente pertinente y creo que esta gente está en la obligación de oír a quien ha sido su mejor aliado, yo creo que durante estos 25 años. Claro, y la visión del mundo frente a estas elecciones es precisamente que este resultado va a impactar en la región. Por eso mucho interés en lo que pasa en Venezuela, mucho énfasis en el tema de la observación electoral y en la competitividad de esas elecciones. Yo le preguntaba a Rafael Simón Jiménez que a las elecciones se va o se gana o se pierde, porque son unas elecciones que la oposición dice son en desventaja. Es una elección donde claramente señalan los sectores de oposición, hay una ventaja a favor del candidato que busca su reelección. Y por eso descartar una victoria en ese escenario no es descabellado. ¿Cómo ha visto Rafael Simón Jiménez ese punto? Si así es algo determinante, el hecho de que la campaña tenga una ventaja hacia alguno de los candidatos, sea en el caso de la publicidad, sea en el caso del manejo de los fondos del Estado para hacer campaña y todo lo que se... El ventajismo, el abuso de poder, la corrupción, sigue el chavismo como la cola al perro. Tú no vas a poder hacer ninguna elección. Y bueno, ¿cuántas elecciones? Ellos mismos dicen que han hecho 33 elecciones. Todas esas elecciones han estado marcadas por el abuso de poder, por el ventajismo, por la utilización de los recursos públicos descaradamente, de la manera más grosera, vulgar, abusiva. Ahora, eso no ha impedido grandes victorias de la oposición a lo largo de todo este tiempo. Acuérdate incluso la derrota infligida a Chávez en el tema del referéndum y la reforma constitucional. La victoria del 2010 ratificada luego el 2015 ampliamente. Acuérdate incluso que otro hubiera sido el mapa del país si la oposición no se hubiera dividido en las últimas elecciones. 2021. Es decir, yo creo que hay, por supuesto, esto es absolutamente anómalo. En ningún país, en ninguna democracia normal del mundo va a haber el ventajismo descarado, porque es una cosa que repugna precisamente por el descaro, ¿no? Pero yo creo que hay una voluntad inmensa de cambio. Yo incluso diría, bueno, chicos, una cosa se compensa con la otra. Por eso es que yo no creo. Porque yo creo que mientras más abusen y mientras más utilicen los recursos públicos, porque acuérdate que esta gente llegó al poder acusando a los otros de eso, ¿no? Acción democrática, el COPEI, el puntofijismo y la Cuarta República. Bueno, chicos, ellos han hecho todo aquello. Yo que los combatí a la Cuarta República, que fui incluso el símbolo de mi estado del combate moral, porque yo siempre tuve el tema de la lucha contra la corrupción, de la lucha ética como una de mis banderas fundamentales desde que me incorporé a la política. Bueno, chicos, hoy en día todas aquellas cosas se quedaron como querubines, como niñitos de pecho. Que tú digas que una sola persona, chicos, que llegó a ser un hombre de absoluta confianza, el propio gobierno de él y sus compañeros de partido lo acusan de haberse cogido 23.000 millones de dólares y que antes a Rafael Ramírez, que fue todopoderoso zar del petróleo en Venezuela, lo hayan acusado de cogerse más de 100.000 millones de bolívares. Bueno, chicos, ahí está. ¿Qué más corrupción puede haber en este país? Porque además, yo se lo he dicho de la mejor manera, y yo no pretendo en ese caso ser catedrático, pero es que el sistema del Estado totalitario es un sistema estructuralmente corrupto,
No es que los chavistas sean más ladrones que lo que fueron los adecos y los copianos en el pasado. Es que el mundo, desde el siglo XIX, desde la Ilustración, desde que se produjeron los grandes cambios que condujeron a la Revolución Norteamericana y a la Revolución Francesa, el hombre descubrió que la única manera de controlar el poder era con instituciones, con leyes, precisamente haciendo lo que llaman los americanos el check and balance, o sea, los contrapesos y los controles del poder. Ahora, ¿cómo no se va a robar? Lo he dicho 100 veces, en un estado donde el Contralor General de la República, bueno, que pasa de la Contraloría al Consejo Nacional Electoral, obediente, no solamente obediente, sino un hombre incondicional de Maduro, el fiscal general de la República, bueno, no puede ser más incondicional. Entonces, la Asamblea Nacional no investiga. ¿Cómo no se va a robar en un estado así? Yo recuerdo una frase famosa que fue escandalosa, que la pronunció uno de los grandes prohombres de la democracia, Gonzalo Barrios, donde decía que en Venezuela se robaba porque no había razones para no robar. Bueno, si aquello era en ese momento, donde los contralores generalmente eran del partido de oposición, donde había un Congreso que investigaba, donde había una opinión pública, porque eso es otra cosa, había una opinión pública que era, casi todos los grandes escándalos de la Cuarta República reventaron primero por la prensa, casi todos, por la prensa, pero una prensa libre, bueno, habían anomalías, había muchos defectos, te lo repito, yo combatí a los partidos de esa Cuarta República, pero había un ambiente donde tú podías decir que habían contrapesos, que habían controles, que habían maneras de aminorar por lo menos la corrupción. Ahora esto tiene que ser corrupto, porque es un Estado estructuralmente corrupto y no hay manera de que no se robe ahí. Ahora, ¿cómo pasar de eso? ¿Cómo lo ve Rafael Simón Jiménez? Pasar de eso, de desmontar 25 años de lo que hemos visto a un estado totalmente distinto, teniendo en cuenta que primero el primer gran obstáculo de una victoria de la oposición es la transición que hay, la transmisión de mando que hay del 28 de julio al 10 de enero. Son 6 meses en opacidad, que nadie sabe qué puede pasar. Dijera la gente en Venezuela con un criollismo, de un tira y encoge. Y luego, por supuesto, ya una vez asumido el poder, lidiar con una Asamblea Nacional mayoritariamente oficialista, gobernaciones en contra, el resto de los poderes en contra. ¿Cómo se puede desmontar? Es un desafío muy grande. Mira, yo he estudiado al revés y al derecho, incluso por razones académicas, y tengo hasta libros escritos sobre eso. En los procesos de transición que se han cumplido en el mundo y particularmente en América Latina, yo creo que ninguno va a ser como el venezolano. ¿Sí? Por esa particularidad, porque es un estado monstruoso, claro, que tú tienes que irte como el elefante y la hormiguita, tienes que comértelo a pedacitos. O sea, aquí es imposible pensar, por eso es que la gente tiene que quitarse de la cabeza eso, que aquí se va a perseguir a los chavistas, que aquí eso no es, eso es irreal, eso no solamente que no es deseable, es que no es posible. O sea, tú tienes con este estado totalitario, imagínate tú pues, vamos a ponerlo en la vía práctica. Gana el mundo el 28 de julio como todos esperamos. Bueno chicos, viene ese proceso dificultoso. Pero bueno, vamos a suponer que ese tire y encoge, ese camino minado, se solvente con negociación, con acercamiento, con concesiones, llegamos al 10 de enero del 2025. Se transmite el poder efectivamente al Mundo González. Bueno, el Mundo González va a quedar gobernando con 4 poderes en contra y las Fuerzas Armadas. Claro. Yo las Fuerzas Armadas, por cierto, diferencio mucho, yo las he estudiado a fondo. Las Fuerzas Armadas, como cuerpo orgánico al servicio de la República, de lo que pueden ser los intereses en un momento determinado del alto mando militar, muy comprometido ideológicamente con el gobierno y descaradamente, o sea, ellos mismos no lo ocultan, ¿no? Yo pienso que ellos no pueden creer que yo lo estoy ofendiendo, porque ellos son los primeros con esos gritos estertóreos del socialismo y Chávez vive y la lucha sigue y todas estas cosas que son impropias, por cierto. Mira, hay una cosa que la he contado otras veces, pero te lo voy a contar aquí. Yo a los 14, 15 años de edad, cuando uno comienza a definir, digamos, vocaciones para el estudio, yo antes de saber qué me iba a gustar ser, descarté 3 cosas. Descarté ser sacerdote, porque pensé que no tenía la templanza para los votos de castidad. En segundo lugar, descarté la profesión militar. Pero la descarté precisamente porque la profesión militar es como el sacerdocio, es una entrega, hermano. El que se va para la academia militar no se va pensando que va a gritar patria, socialismo, muerte. Se va pensando que le va a servir a la república, que le va a servir a la patria, a los ideales. Eso es lo que llevan aquí en la cabeza todos los muchachos que entran a la academia militar y después tienen que someterse toda la vida al mando, a la subordinación, a que lo traslade de un sitio a otro. Entonces, esa profesión entraña un interés demasiado noble, que yo no creo. Porque la gente dice, ideologizaron a las Fuerzas Armadas. Pero ¿cómo la van a ideologizar si ellos mismos no saben lo que es ideología y si ellos mismos no tienen un perfil ideológico definido?
Tú no ves mira, yo creo que los piropean a los que están en el gobierno cuando le dicen marxistas-leninistas. Ojalá fueran marxistas-leninistas. Yo que estudié a Marx, yo desde muy joven fui militante revolucionario, pero después lo estudié en economía. O sea, yo a Marx lo he estudiado desde las distintas perspectivas filosóficas, económicas y todo. Bueno, vale, ojalá alguno de ellos se aproximara siquiera a una lectura elemental, a los manuales esos que producían en la Unión Soviética. Entonces yo creo que las Fuerzas Armadas, en primer lugar, van a hacer respetar el resultado electoral y en segundo lugar van a ser un factor muy importante para la transmisión del poder y para todo ese periodo dificultoso. Yo creo, bueno, eso lo ha dicho Edmundo González, que aquí hay que buscar un gobierno de integración nacional del que participen sectores del chavismo, incluso porque la magnitud de los problemas que se van a heredar no permite ninguna actuación sectaria. No permite que tú excluyas a nadie. Es tan grande el desafío de reconstruir a Venezuela, reconstruirla económica, social, institucional, moralmente. Bueno, que ahí tiene que hacer un empuje de todos los venezolanos en una misma dirección. Y yo en eso, te repito, siempre le he oído un discurso muy coherente a Edmundo González. Edmundo González, hay quienes les preocupa que realmente quien gobierna no sea Edmundo González, porque de las cosas atípicas de esta elección está el hecho de que Edmundo González era una figura desconocida del mundo político hace 4 meses y que el liderazgo que llevó a Edmundo González a la posición que tiene hoy de tener la primera opción o la segunda opción, según la encuesta que se mire, en esta elección presidencial es el liderazgo de María Corina Machado. Y la gran interrogante es ¿quién va a gobernar? Porque ¿qué va a pasar después de esa victoria y cuál va a ser el rol de María Corina Machado? Que hay quienes, por supuesto, en esa coyuntura evalúan esos discursos, los antecedentes del discurso de María Corina Machado y la poca capacidad tal vez que exista de confianza entre un gobierno saliente y una figura como María Corina. Sí, mira, yo creo que Edmundo González es un hombre bien dotado desde el punto de vista de las condiciones intelectuales y del conocimiento del país. Que no sea político, bueno, tú hasta dices, yo creo que es un valor agregado, pero en un momento en que la política está tan cuestionada y tan desacreditada, yo creo que eso le ha dado al mundo, es lo que ha permitido tan rápidamente que el mundo se convierta en un referente para el país. Ahora, el mundo tiene que gobernar el mundo. Yo no digo, porque fíjate tú que eso también ha estado, yo tengo otro libro sobre eso, que se llama Las tragedias de la reelección presidencial en Venezuela, que de alguna manera refleja lo que se llama en el lenguaje común de ese tema, la patada histórica. Es decir, presidentes que han llegado bajo la tutela de otros y que han reaccionado contra otros. Y como tú dices, la reacción... Por ejemplo, en Ecuador, Correa con... Claro, con su sucesor, Lenín. claro, con Lenín Moreno. Pero eso ha sido, en la historia de Venezuela, eso ha sido recurrente. Ahora, tú te pones a analizar ese fenómeno y dices, no, fue el señor Edmundo un mal agradecido porque no le dio a María Corina Machado el papel relevante que ella tenía. Bueno, eso puede ser una visión, pero la otra visión es el señor Edmundo González fue electo para que gobernara él, Claro. para que él impusiera su idea. Porque además, mira, es una cosa que yo la vengo repitiendo desde hace tanto tiempo, a toda esa generación, a María Corina, a Enrique Capriles, a Leopoldo López y todos sus sucedáneos. Hermano, permitan que se restablezca plenamente la democracia. Ustedes están jóvenes todavía. Ustedes tendrán un horizonte todavía ilimitado. Ahora, mientras sigan siendo ellos mismos un obstáculo para los cambios, bueno, se irán poniendo, fíjate tú que el 98, cuando fue barrida toda la vieja política con la victoria de Chávez, insurgió toda esa nueva camada, eran los muchachos que venían a salvar la patria y esto y esto. Bueno, chicos, ya llevan 25 años, ya de unos muchachones de 26 años, 27 años, están montados sobre 50 y tienen 2 generaciones más atrás. Ahora, ¿a qué se debe eso? Bueno, a sus rivalidades, a sus mediocridades, a su incapacidad para colocar los intereses de Venezuela por encima de sus propios intereses. Entonces, no es un sacrificio, es hasta un cálculo político. La señora María Corina Machado tiene un liderazgo, que eso, ¿quién se lo va a discutir? Es una necedad discutir el liderazgo que ella tiene. Claro. Ahora, esa señora, mi amiga, a la que yo respeto, una vez que en Venezuela se restablezca plenamente la democracia y se garantice un régimen de alternabilidad y de competencia transparente por el poder, mira, va a ser electa, seguramente reelecta, porque todo el mundo dice que va a eliminar la reelección antes de llegar, después tienen todo un horizonte por delante, pero ellos mismos tienen que entender cuál tiene que ser su rol para facilitar eso. Yo creo que lo estoy diciendo más o menos claro, ¿no? Yo creo que Edmundo González tiene que gobernar, él seguramente tendrá que hacer consultas con todos los sectores,
Como él mismo ha dicho, si está diciendo que va a Claro, que es un incorporar, gobierno para todos. si está diciendo que va a incorporar hasta sectores que hayan podido estar en un momento dado con el chavismo o del chavismo, bueno, mucho más legitimidad tiene una consulta con quienes lo han respaldado. Claro, la cosa es si los antecedentes nos muestran, tal vez no haya voluntad para ese tipo de cosas, ¿no? Porque habrá voluntad dentro de la oposición para entender esos roles. Eso lo va marcando. Por ejemplo, el momento cuando Manuel Rosales se dio el paso de ser candidato, demostró que la oposición no una tremenda injusticia que se cometió con Manuel Rosales, ¿vale? Eso no tiene, voy a decirlo con una frase religiosa, eso no tiene perdón de Dios, la verdad, lo que se le hizo a Manuel Rosales. Y mira que yo soy amigo de Manuel Rosales, fui miembro de su comando de campaña en el 2006, pero tengo mucho tiempo que ni siquiera hablo con él, ni lo veo, ni tengo ningún tipo de interlocución con él, pero salí en su defensa porque me pareció que era una tremenda injusticia. Y me pareció, por cierto, y ojalá que eso quede ahí, y que ganemos el domingo, pero lo que le criticaron y lo que quisieron convertir precisamente en un estigma para él era su mayor valor agregado, que era un candidato que el gobierno lo aceptaba para la transición. Casi todas las transiciones en el mundo se han producido precisamente con un candidato que no le meta miedo a los que están en el poder, y si eso, incluso como pasó en Chile, si el señor Aylwin es visto con simpatía por los propios militares, pues mejor. ¿Qué es lo malo que tiene eso? Para salir de 25 años y de un estado totalitario que tenemos montado. Bueno, vale, lo volvieron. Eso es increíble lo que le hicieron a Manuel Rosales, y gastaron un rialero en eso que bastantes estuvieran necesitando ahorita en la campaña, para el final de la campaña, ¿no? Y ve Rafael Simón Jiménez que Edmundo González le puede dar esa confianza, esa simpatía que necesita y que los antecedentes de la transición nos marcan. Mira, yo creo que Edmundo González quizás sea un hombre, hay algunos, tú sabes que en todas estas cosas exageran, yo como soy enemigo de todas esas cosas, porque yo que he estudiado la historia venezolana y latinoamericana más o menos a profundidad, y sobre todo como instrumento político, mira, el mal que nos ha perseguido a los latinoamericanos, y en el caso específico de los venezolanos, desde la fundación de la República hasta ahora, ha sido eso: el caudillismo, el providencialismo. ¡Ay, el hombre que viene a salvarnos! La mujer, nuestra heroína. Bueno, de heroína en heroína, y de caudillo en caudillo, y de jefe en jefe, estamos en este foso en que estamos metidos ahora. Entonces yo no creo en heroína, ni creo en jefe, ni creo en nada. Yo creo incluso en aquella famosa frase un poco desgastada de que solo el pueblo salva al pueblo, de que este es un problema de equipo, de que este es un problema. Pero creo precisamente que esa es la visión que tiene Edmundo González, que no es un hombre providencial, que no se cree el salvador de la patria, que no cree que esto es una cosa espiritual que nos mandó Dios desde el cielo para que hiciera la transformación. No, que es un hombre que la coyuntura, y mira que ha habido, yo la otra vez ponía un ejemplo de lo que fue Wolfgang Larrazábal en la transición del 58, un militar del que nadie aspiraba a nada, que venía incluso de ser, en cierta forma, anulado por Pérez Jiménez durante los 10 años en el círculo militar, en el IND, en la agregaduría militar en los Estados Unidos, y mira el papelazo que hizo en la transición para llevar. O sea, son hombres, hermanos, que a veces la candidatura choca con ellos. Hay tanta gente que se brega tanto la candidatura y nunca llegan, y Edmundo, ojalá que sea, y yo sé que va a ser así, que Edmundo va a ser un gran presidente y que va a ser el presidente de la transición, que va a abrir el paso a eso. Mira, si algo yo le pido a Dios, antes de que disponga de mi estancia terrenal, es que nosotros recompongamos el cuadro político en Venezuela. Porque tú sabes que es malo estar amalgamado en una realidad donde tú tienes que coincidir con gente con la que tú no tienes coincidencia. ¿Por qué? Porque el objetivo es rescatar la democracia. Claro. Un poco como pasó el 23 de enero aquí. Desde la Iglesia Católica hasta el Partido Comunista y Fede Cámara tuvieron que amalgamarse porque había que salir de aquello. Ahora, una vez que se salió de aquello, cada quien vuelve a su campo ideológico, a su campo político, a la defensa de sus posiciones y de sus visiones, ¿no? Claro, pero sin que eso, por ejemplo, hoy a cualquiera que aún defiende esa teoría de que, bueno, la democracia es diversidad, se le acusa de alacrán, de colaboracionista, como le pasa al resto de los candidatos, que todo el que no comulga con esa idea de la unidad por unidad, de estar unidos, por una unidad coyuntural, se le acusa hoy de divisionista y de alacrán. Claro, pero es que es el propio gobierno el que induce a que tú tengas que unirte. Si en Venezuela el gobierno propiciara una campaña electoral y un cuadro político igualitario, a lo mejor otro sería la realidad. O sea, si tú pudieras competir, entonces tú dices, bueno, pero es que el propio gobierno, con sus actitudes, con su conducta, con su brutalidad, con su represión, con todo eso, es lo que obliga a que la gente diga, bueno, vale, o nos quitamos esto de encima o qué va a pasar aquí. Porque al final es una cosa existencial. Yo te digo una cosa, sí.
Y te repito, si Maduro gana con votos, yo soy el primero en reconocer la victoria de Maduro y llamar a reconocerla, si gana con votos. Ahora, si Maduro sale del poder, yo creo que hay que avanzar, te repito, hacia una recomposición del cuadro político, donde, vuelvo otra vez a insistir, el chavismo va a ser una fuerza muy importante. Mira, hay una cosa que llama la atención de verdad. Que un gobierno tan malo como ha sido este gobierno, que ha destruido Venezuela, todavía pueda tener 25 o 30% de apoyo. Cuando tú ves en el vecindario latinoamericano, Dina Boluarte tiene el 6% en Perú, y tú ves el de Ecuador que ya se está, enseguida pierden la popularidad. Milei es una cosa que se erosiona rápidamente porque son tantas las expectativas que se crean con el discurso para llegar al poder que luego se diluye. Ahora, que esta gente, después de 25 años de calamidad, de todo lo que ha pasado, ahora, ¿por qué? Todo tiene una explicación, eso no es sobrenatural. Porque no ha habido quien sea capaz de construir un liderazgo popular de reemplazo. Claro. Mira, eso no es una tesis mía, por cierto, esa tesis la expuso el profesor Carrera Dama. En la historia venezolana siempre ha habido eso que llaman liderazgo de reemplazo. Por ejemplo, Boves, que fue el gran liquidador de la Primera y la Segunda República. ¿Por qué? Porque era el hombre que estaba conectado con las masas irredentas que creían en el rey, que creían en su liderazgo. Muere Boves en Urica en diciembre de 1814 y aparece Páez con las mismas características de Boves, pero a favor, por supuesto, de la causa independentista, y cambia eso. Ahora, contemporáneamente, ¿qué pasó? Acción Democrática fue el gran partido popular de Venezuela, como ese no ha habido en toda la historia venezolana, ni el Partido Liberal del siglo XIX como Acción Democrática. Ahora, Acción Democrática se fue desgastando, se fue corrompiendo, fue perdiendo bandera, y sobre eso apareció Chávez. Chávez se montó sobre ese mismo liderazgo popular y lo condujo y se convirtió en un gran fenómeno político y popular. Cuando murió Chávez que por cierto, hay quienes hoy comparan este fenómeno con el del 99, con Chávez. Es bastante parecido, claro. Pero fíjate tú, cuando murió Chávez en el 2013, yo tuve una conversación, que hoy en día la puedo decir libremente, con Antonio Ledesma, entonces creo que alcalde metropolitano, y con otro amigo mío, Agustín Berrío, que es director, que es mi amigo desde muchachos. Empezamos a estudiar economía juntos cuando teníamos 17 años, 18 años. Yo le planteaba precisamente esta tesis, le decía, mira Antonio, con Chávez muerto, el liderazgo popular queda al garete. O sea, la gente va a empezar a buscar otro referente, pero ese referente tiene que tener un discurso y un relato muy social, muy popular, que se conecte y que lo reconduzca. Ahora, eso no ha aparecido en la política, por eso es que tú ves que todavía el chavismo que busca ese espacio de lo popular, porque el discurso opositor sigue siendo muy elitesco, sigue siendo muy, vamos a decir, muy excluyente o muy exclusivo, no se conecta con ese liderazgo popular, porque además no es claro en los planteamientos. Yo creo que aquí hay que decir con todo el peso, aquí hay que decir que aquí se van a mantener, no se van a mantener, se van a incrementar los programas sociales. Pero es que los programas sociales no son una creación del chavismo, chicos. Caldera llegó a tener 18 programas sociales, mucho más efectivos que estos que son claramente populistas y asistencialistas. El tema de los hogares de cuidado diario, el vaso de leche, la beca escolar. Lo que pasa es que la gente no se recuerda de eso, entonces cuando le hablan del CLAP, no, vale, aquí los programas sociales siempre existieron. Yo creo que aquí, si hay algún planteamiento que reforzar, es la idea de que hay que asistir a los más necesitados. Es que eso, mira, por eso es que yo siempre aparezco y la gente dice, no, este es izquierdista. No, vale, es que yo nací en la política. Dos ideales que he defendido toda mi vida con cambios y transformaciones. El ideal ético, porque yo creo que la política tiene un profundo contenido ético, y la cuestión social. Es decir, el líder como comprometido con los más pobres y como con los más necesitados, sino que otro sentido tiene la política. Si tú vas a llegar al poder para favorecer a los que tienen más y a los que y darle más a los que tienen más, como está haciendo, por cierto, el gobierno de Maduro ahorita, bueno, eso no tiene ningún sentido. Yo creo que si algo hay que hacer es una sociedad de igualdad de oportunidades. Eso es distinto al populismo, al asistencialismo, a la dádiva, al control político. Pero eso lo practican todos. Fíjate tú que Lula, vamos a volver a Lula, en su gobierno sacó más de 50 millones de brasileños de la pobreza. Lo sacó. No fue que le dio la bolsita para que comieran toda la semana, fue que primero los asistió, después los preparó y después los incorporó productivamente al proceso, digamos, económico brasileño. Entonces, eso yo creo que esa oferta, o sea, los pobres no se ven retratados en ninguna oferta. Los pobres dejaron de creer en Chávez o en el chavismo, pero están allí. Yo creo que hoy en día la abstención
castiga más al chavismo que a la oposición, porque es ese sector que ya no cree en el gobierno, que no cree en Maduro, que está muy disgustado, pero que no encuentra un referente en la oposición. Eso es lo que te puede explicar que un gobierno tan, pero tan malo pueda tener todavía 25-30% de apoyo. Mucho gusto. Gracias por acompañarnos. Rafael Simón Jiménez con nosotros hoy en Debate Polianalítica. Recuerden que todos los episodios están disponibles en el canal de YouTube, @Polianalítica, y en nuestra cuenta @Carlos Penarosa. También fragmentos de lo que ha sido esta y el resto de las conversaciones que hemos tenido a lo largo de esta campaña.